Pero para realmente constatar de que estas cosas son de esta manera, tenemos que hacer un estudio completo, minucioso, con respecto a el capítulo 1 de Juan, empezando por los primeros versículos. Y leemos para ustedes. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Recordemos que estamos tratando de ver cuál es el contexto en el cual Juan nos está tratando de ubicar. Y según las evidencias que nosotros hemos compartido hasta aquí, vemos, y tenemos en cuenta toda la información que hemos recopilado hasta este momento, de que Juan estaba haciendo referencia precisamente al bautizo de Cristo Jesús, al comienzo del ministerio de Jesús. Leemos que esta palabra, en el principio, esta expresión que utiliza Juan al comienzo de su evangelio, leemos que varios grupos, como por ejemplo trinitarios, arrianos, modalistas, semiarrianos, afirman que Juan usa el lenguaje de Génesis para establecer el mismo periodo de tiempo del cual se habla al inicio de la creación en el capítulo 1 de dicho libro. Ellos asumen que se usa ese lenguaje porque se refiere al mismo periodo de tiempo, pero la realidad, según nosotros vamos a constatar con ustedes, a compartir con ustedes, es otra. ¿Será que esa expresión en el principio se está refiriendo a una nueva creación o el reino de Dios como tal? Tenemos que cuáles, según nosotros pudiéramos preguntarnos, pudieran ser las implicaciones si asumimos incorrectamente que Juan se refiere a la creación de Génesis. Vemos que si Juan se está refiriendo exactamente a la creación de Génesis, que nosotros no estuviéramos caminando realmente con la luz que Dios nos ha dado con respecto a este tema. ¿Qué pasaría si asumir esto sería incorrecto? Si nosotros asumimos que esto es incorrecto, entonces esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, como dice Juan en su evangelio, no estaría brillando sobre nosotros, sino más bien estuviéramos en tinieblas, analizando las cosas bajo otra perspectiva, y lógicamente esto nos puede llevar a tomar incluso determinaciones equivocadas. Pero para seguir teniendo más datos y constancia del contexto en el cual Juan nos está ubicando, y ese lenguaje pudiéramos decir que él toma prestado del Génesis, haciendo referencia a la creación de todas las cosas, o haciendo referencia a otro evento, vamos a constatar aquí con las escrituras, simplemente analizando a la luz de la palabra, si Juan se estaba refiriendo a la creación del Génesis o nos estaba anunciando otro evento. Por ejemplo, vamos a ver realmente cómo es que Dios crea todas las cosas, y vamos a contrastarlo con la forma en la que Juan escribió su evangelio. Leemos aquí: en el principio era el verbo, y el verbo, logos o palabra, era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Génesis 1:1 nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, ¿cómo es que Dios crea todas las cosas? Por medio de su palabra. Salmos 33:6 nos dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Génesis 1:3 nos confirma que y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Por lo tanto, si nosotros comparamos la información que nos brinda Génesis, por ejemplo, en ese primer capítulo y en ese primer versículo, leemos la misma frase o expresión que utiliza Juan en el capítulo 1, versículo 1, en el principio. Y vemos también Juan 1:3, cual nos dice: todas las cosas vinieron a ser por medio de su palabra. Tenemos también que en el capítulo 1 de Génesis, Dios creó todo por medio de su palabra hablada. Tenemos que en Salmos 33:9 nos dice: porque Él dijo y fue hecho, mandó y existió. Juan 1:5 es una constancia de que también pudiéramos analizar de que este lenguaje al cual estaba haciendo referencia Juan en su evangelio es parecido al mismo lenguaje descriptivo que se utiliza en Génesis. Y la luz en las tinieblas resplandece. Génesis capítulo 1, versículos 2 y 3 nos dicen que el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas, y había tinieblas sobre la faz del abismo. Dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Pero tenemos algo particular, algo interesante que nosotros queremos compartir aquí, y lo vemos precisamente en Juan 1:4, según el análisis que estamos haciendo del capítulo 1 de Juan. Si realmente Juan se estaba refiriendo solo a la creación del Génesis, como muchos de estos grupos citados anteriormente afirman,
¿Cómo podríamos ubicar en el principio de la creación este versículo de Juan que nos plantea que en el Logos, palabra, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres? Realmente, si nosotros constatamos o comparamos esta idea que está escrita en el Evangelio, en el primer capítulo de Juan, con el Génesis, no tiene ningún tipo de lógica porque los hombres fueron creados en el sexto día. Por lo tanto, la idea que Juan nos está tratando de compartir aquí es otra. Esto nos indica que Juan realmente se estaba refiriendo a otro evento y no es descrito en el relato de Génesis, ahí en la creación. Ahora, ¿qué pasaría si realmente a lo que se está refiriendo Juan sería el inicio de una nueva creación? Es evidente de que la idea que Juan está transmitiendo nos lleva al contexto de una nueva creación y no simplemente nos está recordando cómo es que fueron creadas todas las cosas en Génesis. Con respecto a esta nueva creación que vemos aquí en el principio, según Juan 1.1, Juan usa un lenguaje similar al de Génesis para darle una introducción al ministerio del Mesías Jesucristo, que es de lo que él va a hablar en su evangelio. Es decir, todo lo relacionado con el ministerio de Jesucristo sería el principio de la nueva creación. Esta es la idea particular, este es el evento que realmente Juan estaba tratando de transmitir. Es el comienzo, es el inicio de una nueva creación por medio del ministerio del Mesías. Y esto lo podemos comparar con Marcos 1.15, el cual el mismo Jesús nos dice, el tiempo se ha cumplido, el evangelio del reino, el evangelio de Dios se ha acercado. Ahora, para seguir constatando esta información con respecto a la nueva creación, vamos a recordar nuevamente qué es lo que nos dice Juan 1.4 y vamos a compararlo con Juan 1.9. En el logo, palabra, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, como bien hemos analizado hasta aquí, es esa luz que vino sobre Jesús, el Mesías, el cual empezó a predicar sobre la nueva creación a partir del comienzo de su ministerio. Juan 1.9 nos dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Podemos también comparar aquí con lo que nos dice Juan 1.17, que dice de esta manera, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad, esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, vino por medio del Mesías, vino por medio de Jesús. Otra evidencia que nos revela que realmente el lenguaje utilizado por Juan, haciendo referencia a esa nueva creación, podemos verla ahí en Juan 1.12 y en 2 Corintios 5.17. Dice la palabra, mas a todos los que le recibieron, a todos los que recibieron esa luz, esa palabra, ese verbo, los que creen en su nombre, los que creen en el nombre de Dios, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos un versículo ahí también ubicado en Juan que nos dice que a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, los que son nacidos no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, son hechos hijos de Dios. Segunda de Corintios 5.17 nos plantea también, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, una nueva criatura de un nuevo reino, de una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Hay una nueva creación, un nuevo reino que nos llegó a través de esa luz verdadera que alumbra a todo hombre, esa luz que se manifestó en Cristo, el Mesías, la cual dio paso en su ministerio a la predicación de esa nueva creación. Por lo tanto, estas son evidencias que nosotros podemos manejar a la hora de ver si realmente, con respecto al lenguaje que Juan está utilizando, se refiere a una nueva creación o se está refiriendo simplemente a la creación del Génesis. Pero bueno, la evidencia manejada hasta aquí nos dice que realmente estamos en presencia de una nueva creación. Ahora, leemos lo que hace todo aquel que asume que Juan está hablando de la creación de Génesis. Es lo que se conoce en el mundo de la teología como eisegesis, o en otras palabras, leer o inferir en el texto tu propia imaginación. Aquí tenemos la evidencia, usted puede comprobarla y corroborarla con la Santa y Sagrada Escritura para saber si realmente las evidencias presentadas hasta aquí nos están hablando exactamente de una nueva creación y no de la creación de Génesis. Aquí hay otra evidencia que nosotros podemos analizar en el capítulo 1 de Juan, esa frase que él utiliza en el principio, Juan 1.1. Si leemos en el interlineal griego, la expresión que se utiliza ahí en Juan 1.1 es en arjé.
¿Qué quiere decir? En principio, o sea, el artículo definido, él no está. Y si nosotros leemos de esta manera, en principio, pudiera referirse a cualquier principio, no necesariamente al principio de la creación como tal. Si manejamos esta expresión con el artículo, pudiéramos definir, como es un artículo definido, hacer alusión a que se refiere al principio de la creación del Génesis. Pero aún, si nosotros tenemos ahí ubicado ese artículo, las pruebas y las evidencias y el contexto en el cual Juan se está moviendo, nos está dando alusión realmente a que se trata de una nueva creación y no de la creación en lo referente a el Génesis, cuando Dios creó todas las cosas en el principio.